Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, nos encontramos en este segmento del programa con un invitado especial. Se trata del doctor Carlos Labastidas, quien es especialista en derecho penal, pero también es un hombre que se ha dedicado al análisis, al estudio y también a la asesoría en materia política. Con él vamos a estar hablando durante este espacio sobre un tema muy importante, el tema de la salida electoral en Venezuela. Pero bueno, vamos primero a saludarle. Doctor Labastida, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, un placer realmente estar en su programa y bueno, espero que yo pueda aportar algo de lo que últimamente he venido estudiando sobre la situación venezolana y que podamos entender la realidad política de Venezuela a través del pequeño espacio que usted me permite estar muy agradecido. Bendiciones a todos y esperemos que Venezuela se enrumbe por el camino correcto de la democracia. Doctor, fíjense que estamos avanzando en un proceso de primarias de la oposición. Estamos avanzando hacia el 2024, que es el año que según se prevé se realicen las elecciones presidenciales en Venezuela. Sin embargo, hoy hay mucha desconfianza. Incluso hay muchos que afirman que no creen en la salida electoral. ¿Por qué hay que creer en la salida electoral a partir de algunas experiencias anteriores que hemos tenido? Bueno, claro, fíjate que yo he sido testigo en los procesos electorales anteriores y aquí tengo la característica con las pruebas. Esto es contundente, testigo de mesa, miembro de mesa, coordinador de centro de votación, eh, asesor, eh, incluso en primarias también. Y bueno, tengo que decirte que la única salida a mi percepción, porque recuerda que la política, como muchas cosas de la vida, son percepciones. Cada quien percibe a su manera lo que le rodea. Entonces, fíjate, no tenemos, por ejemplo, lo que han invocado algunos candidatos hoy y precandidatos anteriormente a una salida por la fuerza, porque no contamos con recursos desde el punto de vista de la gerencia o desde el punto de vista de una entrada de una coalición internacional. Es muy difícil porque existen normas de principios de derecho internacional, pero las únicas oportunidades en que hemos podido ganarle al gobierno ha sido electoralmente. Y eso pasa por resumir la Asamblea del 2015, algunas gobernaciones de alcaldías, el referéndum a Chávez y la gente desconfía más que todo no en el proceso electoral en sí, sino en lo que es la máquina o quien administra el Consejo Nacional Electoral o los procesos electorales. Porque, en definitiva, ¿quién cuenta los votos? Entonces la gente tiene la duda en el ente que cuenta los votos. Pero está determinado por estudios inclusive de la Universidad de Harvard y otros analistas políticos, entre eso el doctor George Magdaleno, el mismo Francisco Rodríguez y otros doctores de otros países. Han dicho que los boicots electorales son un fracaso en un 97%, pero dentro de ese 97%, la abstención en un 100% es un fracaso porque solo permite que la fracción dominante, que es la minoría, se mantenga en el poder porque la mayoría no vota. Tú tienes que procurar la fractura del régimen dominante a través de una elección, como pasó, por ejemplo, en Perú, pasó en Chile, ha pasado en muchas dictaduras. Más del 54 dictaduras estudiadas por estas personas, se ha determinado que el inicio la causa de que se haya cambiado de régimen autoritario a una democracia ha sido en los procesos electorales. Como resultado de ello o como inicio de la fractura del régimen dominante, porque, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta un caso que hace poco estaba comentando yo, y es el de Perú, el Perú de Fujimori y Toledo. Toledo le gana a Fujimori en el proceso electoral y él insiste en que había ganado y Fujimori lo desconoce. Pero 3 meses después de que usted demostró que había ganado con la gente haciendo presión, con la comunidad internacional apoyándote, hubo la fractura del régimen dominante. Pero eso lo propició las elecciones que tú ganaste porque eres la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Fracturaste el régimen dominante y por ahí comienza la salida de Fujimori, que 3 meses posterior termina privado de libertad, termina entregando el poder, termina con Montesinos preso y se derrumbó esa dictadura que parecía hegemónica y que parecía que no iba a salir. Asimismo, Pinochet y las 54 dictaduras que yo te digo. La Ahora, salida doctor, electoral, porque no tengo. ahora, doctor, disculpe, el tema electoral está rodeado de una leyenda negra que a propósito han generado incluso algunos factores de la oposición. ¿Cómo convencer al electorado de que hay ciertas garantías mínimas para el proceso electoral, aún siendo organizado por el Consejo Nacional Electoral?
claro, pero es que las garantías existen. Las garantías existen porque, fíjate, esto es un acta, a mí me gusta tener las pruebas. Esto es un acta emitida por una de las máquinas del Consejo Nacional Electoral. Esas actas al final de la tarde en algo que se llama auditoría ciudadana, porque lo que es verdad que todo el proceso electoral es auditable desde el comienzo, desde que se convoca las elecciones, tú tienes que comenzar con la parte jurídica, que están bien establecidas según el reglamento y la norma, o la ley de procesos electorales, convocadas con 6 meses de anticipación, y vas a la auditoría del sistema, que es donde tú vas a la máquina si están bien, si no han tenido ningún, están como se dice, virgen en ese sentido, no han tenido ningún uso, o no ha tenido ninguna variación en el sistema, en el software. Después vas a la auditoría material, que es el conteo de los votos, de los sufragados. Entonces, esta acta la emite la máquina, y el acta viene diciéndote aquí, ¿cuántos electores hay en el centro de votación? ¿Cuántos votaron? ¿Cuántos son los votos de cada uno de los participantes? Y tú, al final de la tarde, por sorteo de la gente que está ahí, de los participantes, no lo impone el Consejo Nacional Electoral, que no tiene nada que ver con eso, se coteja esa acta con las papeletas que tú depositaste, con las papeletas que tú depositaste en la urna electoral. Se abre esa urna, se abre en el 55% de la mesa de esta urna, se abren las papeletas, se cuentan las papeletas y se coteja con él. Ahí nunca, nunca jamás ha habido una inconsistencia. ¿No? Ahí no hay fraude. El fraude es posterior a eso cuando hay manipulación, por ejemplo, en mesas donde no hay testigos. Si tú no tienes testigos, ¿cómo vas a demostrar que los resultados son los que dicen ser o los que tú piensas que son? Porque Entonces, ellos pueden hacer lo que les da la gana. o sea que fundamentalmente esto, la transparencia del proceso depende también de la organización política que quiera hacer control. O sea, es lo que le entiendo. Claro, no. Es que la oposición está obligada a cubrir todos los centros electorales con los testigos, porque los testigos son los héroes. Los testigos son los héroes fundamentales, porque los testigos son los que van a dejar constancia con la evidencia si hubo fraude o no hubo fraude. Por eso yo tengo que hacer esa acta, porque fíjate cómo son las cosas. Esa acta, uno puede como testigo mesa pedir varias actas, copias de esa acta. ¿Por qué? Porque yo pido una para mi coordinador, una para mi partido que representaba y una para mí, porque yo puedo impugnar el resultado de esa mesa si no lo hace mi representante. Yo lo puedo impugnar como ciudadano porque tengo la prueba que es esto. Mire, esa acta no tiene los mismos resultados, tiene una inconsistencia con los votos que contamos. Entonces yo puedo impugnar. Inclusive los votos nulos tienen que estar ahí. Pero además de eso, el testigo de mesa es tan fundamental que fíjate que él lleva un control de las personas que votaron. ¿Qué es esto? Esta es una hoja con todo, donde tú vas marcando la persona que va entrando uno por uno. Entonces, esto se refleja con el acta, más el acta que se audita, todo, ahí no hay problema. El problema no es en la máquina, eso es mentira. Entonces, fíjate, yo en esto ya estaba hablando de lo que Carlos María Cípula es un economista italiano que dio clase en la Universidad de California. Él muere en Estados Unidos, pero él escribe un libro maravilloso, lo que se llama Reglas Fundamentales sobre la Estupidez Humana. Y él establece ahí 4 personalidades, 4 tipos de personas, y hay 2 que sobresalen, que es el malvado y el estúpido. Y eso está pasando en Venezuela. Se reflejan mucho esas dos. Porque fíjate, el malvado es aquella persona, según Carlos María Alcúpula, que le hace daño a todo el mundo, a los demás, al grupo de personas, pero se beneficia del daño que le hace a ellos. Sí, obtiene un beneficio siempre. El malvado, ¿me entiendes? Maquiavélico. Eso pudiera ser el régimen o la fracción dominante. ¿Verdad? Porque hace daño a todo el mundo y se beneficia, se mantiene en el poder del daño que le hace a los demás, estima de esta persona, le dice a la gente que ni con votos ni con balas se va, desmoviliza, desmotiva, además utiliza los órganos públicos para presionar, los puntos rojos, los colectivos, peculado, todo lo que tú quieras, hace daño a la gente, pero se beneficia. Pero los estúpidos, lamentablemente hay que decirlo, es parte de la posición, porque le hacen daño a la gente, pero se perjudican a ellos mismos. Nunca obtienen un beneficio. Cuando tú le dices a la gente que con las máquinas se hace trampa y que no se puede votar con ese Consejo Nacional Electoral, estás haciendo daño a la gente porque es mentira, pero te estás haciendo daño a ti mismo porque después cómo le pides el voto. Y eso está pasando ahorita, porque hay candidatos que le han dicho durante 23 años a la persona, a la gente, a sus seguidores, que no se puede votar mientras Nicolás esté ahí, y que no se puede votar con ese Consejo Nacional Electoral, y que no se puede votar con esa asamblea, y que no se puede votar con esas máquinas. Ahora resulta que son candidatos. Explíqueme usted a mí cómo le va a decir usted a su gente cuando tiene 23 años diciendo que con las máquinas no se puede votar, que usted en 2024 va a ir a elecciones con esa máquina, con ese Consejo Nacional Electoral, con Nicolás Maduro como presidente y con los órganos del poder público en plena dominio del poder. Porque además, si usted gana el 5 de enero, usted se va a juramentar en la asamblea de Jorge Rodríguez, con el fiscal general del gobierno, con Maduro entregándote la banda, con la Fuerza Armada de Maduro, con el TCJ de Maduro. Entonces usted está diciendo mentiras.
Tiene que ser honesta y sincera, porque le está haciendo daño a los demás, pero se está haciendo daño a usted mismo o usted mismo, para no generar, no especificar una persona o mujer o hombre, A- género. Ahora, doctor, mire algo interesante. Cada vez que se reduce la abstención, el voto es mayoritario y favorable a la oposición. O sea, ¿Lo es? es lo que ha demostrado los últimos procesos electorales. Claro, A mayor así es. abstención, mayor predominio del gobierno. A menor abstención, presencia masiva de la oposición en los sitios donde aspira control poder político. Esto no nos dice algo claro, no nos da un mensaje claro sobre la realidad en Venezuela, que debemos más bien fomentar la participación masiva del venezolano. Claro, el mensaje está clarito y lo hemos entendido al transcurrir del tiempo, cuando hemos visto que cada vez el gobierno es menor, cada vez la fracción dominante tiene menos votos. Las últimas elecciones sacó 3 millones, de 6 que había sacado con Maduro, y de 7 que sacó supuestamente Maduro con Capriles, pero ya lleva 3 millones. Entonces, y la oposición, aunque también ha sacado menos votos, ha superado en porcentaje de participación al gobierno, porque tú tienes que sacar en conclusión la cuenta de los últimos procesos electorales. Hablamos de las últimas elecciones. La oposición es el 60%, según esa, con todo y la abstención que hubo, ¿no? Porque, por cierto, esta gente que ahorita son precandidatos, muchos convocaron la abstención, perjudicando inclusive a candidatos líderes propios autóctonos de esas regiones que pudieron haber ganado. Por ejemplo, Táchira pudo haber ganado Lady Gómez, en Lara pudo haber ganado Henry Falcón, en Anzoátegui pudo haber ganado otro, si se hubiesen puesto de acuerdo todos, porque no solamente la abstención, también la división por intereses particulares. Entonces, fíjate, Vilfredo Federico Pareto es un franco italiano que es sociólogo, filósofo, ingeniero y, bueno, político, analista. Él crea la ley de Pareto, la ley de la proporcionalidad 80-20. Usted tiene el 80% del electorado, ¿cómo deja de votar? Hermano, 80 siempre le va a ganar a 20. Usted Claro. tiene que dedicarse entonces a agotar los recursos en el 20% que tiene el 80% del electorado. ¿Cuáles son? Los estados más grandes. Porque tú no tienes la capacidad de movilización amplia. Eso pasó aquí en Mérida. Yo asesoré a uno de los candidatos y tuvimos que irnos sin recursos que no tenían por las situaciones propias de Venezuela y de la oposición. La verdad es que a veces hay uno que no. Entonces tuvimos que aplicar el efecto de Pareto, nos fuimos a los 20% de los municipios que tenían el 80% de la población electoral. Así hay que hacerlo aquí. Pero si tú tienes el 80%, jamás puedes dejar de participar, porque el 80 siempre es superior al 20. Entonces, si tú dices que tú eres el 80%, ¿cómo dejas de votar? ¿Cómo se mantiene en el poder una fracción de 20%? Porque el 80 no vota. Pero además, las consecuencias de la elección, eso no es inmediato. Tú no tienes que decir, no, no voy a votar porque me van a robar. Ah, no, tú tienes que participar para que te roben, porque tú estás hablando de algo que no ha pasado. Y puedes Claro. demostrarlo con lo que yo te estoy diciendo, la evidencia. Simón Grilly habla, el fundador de la escuela de Harvard, de Derecho de Harvard, Simón Grilly. Tiene unos 3 tomos sobre los tratados sobre la ley de la evidencia, maravilloso. Pero al final, todo se demuestra con evidencia, son pruebas, pero aquí están en el acta. Pero si tú no participas, ¿qué pruebas, qué evidencia tienes? Ah, no, porque alguien me dijo que alguien me contó, que le contó a alguien, que le contó a mi compadre, que allá en Caracas cambian los resultados. Es mentira, eso es falso, eso hay que demoler esa mentira. Eso lo han utilizado como estrategia política para fomentar y fomentar la abstención, que por cierto, ahora los perjudica, hablando de aquella estupidez humana que decía Carlos María Cipul, porque ahora como, por ejemplo, yo sí soy una persona medianamente inteligente, pero tú me has dicho que no se puede votar con esa máquina, en el 2024 yo no voy a votar por ti, porque tú me estás Doctor, diciendo, no, mentira. doctor, ¿qué impacto tiene el tema de la no apertura o la apertura tardía o muy limitada del registro electoral permanente y la situación de la migración que no va a tener el derecho al voto en esas elecciones de 2024? Esos dos factores pueden influir en darle ventaja al gobierno. Bueno, eso tienes que utilizarlo tú como estrategia política. Pero finalmente yo te voy a decir una cosa. En las elecciones primarias es diferente a las elecciones de 2024, porque en las elecciones primarias pudiera pasar algo que yo no estoy de acuerdo con la participación en el extranjero mucho, porque pudiera ganar un candidato afuera y aquí no puede ser candidato. Y los que van a elegir en el 2024 son los de aquí. Usted sabe una cosa, ¿sabe cuántas personas
ciudadanos venezolanos que están afuera pueden votar, reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. 100.000, 100.000. Entonces en el 2024 van a votar 100.000, no los 4 millones que puedan votar ahorita. Entonces, imagínate, por eso es que esto hay que analizarlo, esto no es un juego de niños, porque aquí todo el mundo quiere ser presidente, pero nadie se ha puesto a pensar cómo voy a llegar a ser presidente. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué recursos? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo es posible que nosotros siendo el 80% ya deberíamos tener un solo candidato con las posibilidades de que te lo vayan a habilitar? Porque el gobierno va a repetir la estrategia que le ha beneficiado. Pero tú tienes que saber, que es tener claro, ¿cómo voy a derrotar yo el régimen? Tengo la mayoría, pero ¿cómo materializo yo la mayoría? No con la fuerza, porque no tenemos armas, con el voto. Ajá, ¿y cómo hago yo valer mi voto? Fíjate que el voto debe ser tratado como un derecho humano fundamental, porque es el valor de elegir, que dice Sabater, o que dice Martin Heidegger, el hombre de elegir se elige. Es una decisión propia, una decisión tuya, pero es a quien tú eliges te va a garantizar el respeto por los derechos fundamentales tuyos. Entonces, la Constitución venezolana tiene un artículo 22 que habla sobre los derechos humanos. Es maravilloso porque es amplio. A mí, yo no estoy de acuerdo con esa Constitución, de paso, ¿no? Porque hay cosas de la forma material y orgánica, no, hay cosas que no estoy de acuerdo. Pero te dice así, todos los derechos que no estén establecidos en la Constitución y en los derechos internacionales, pero que sean inherentes a la persona, deben ser tratados como derechos humanos. Es decir, el voto, por más que no esté en la Constitución como un derecho humano, es inherente a la persona que lo ejecuta, pero además tiene la posibilidad de elegir, porque es el mandante. Elige un mandatario que tiene que cumplir por él las atribuciones que le da la Constitución. Entonces es un derecho humano. La vulneración de un derecho humano a los ciudadanos dentro o fuera del país pues tiene que ser tratada así como una vulneración de un derecho humano. Ahora bien, eso no quiere decir que yo esté muy de acuerdo con el voto afuera. Si todos los que están afuera pudieran votar en la primaria, igualmente pudieran votar afuera, maravilloso. Y se les permitiera, estupendo, porque Maduro o el gobierno se lleva una paliza. La paliza se la puede llevar inclusive con los que están aquí. Porque lo que es cierto es que, aunque se han ido muchos opositores, también muchos eran del régimen, simpatizantes del régimen. Pero aquí en lo interno, cada vez el gobierno es menos, como lo digo, es menor. Entonces, a la posibilidad cierta de materializar un triunfo es salir a votar masivamente con los que estamos aquí. Pero eso sí, cuidar el voto, la protección del voto. ¿A través de qué? De los testigos de mesa bien preparados, con talleres como hicimos hace tiempo. Porque mire, talleres que hicimos, que dictamos, talleres, educando a los testigos. Casi todos éramos abogados, me acuerdo. Mire, yo fui testigo de las primarias de la unidad en 2013. Y aquí, estas primarias, 12 de febrero de 2012, estas primarias que ganó Capriles, se hicieron con el Consejo Nacional Electoral. Aquí participó Pablo Pérez y participó María Corina Machado. Ganó Capriles. Ahora me van a decir a mí que fue que el Consejo Nacional Electoral le dio la victoria a Capriles. No, o sea, esos son mitos, que son estrategias políticas absurdas a veces, que la utiliza la gente de manera populista para captar seguidores. Entonces la gente ahora tiene que explicarle a sus seguidores por qué en el 2024 usted se iba a convocar a que voten por usted con esas máquinas y con los poderes públicos de Maduro. ¿Y cómo va a hacer usted para sacar a Maduro y meterlo preso al otro día si Maduro va a seguir con el poder? Porque usted tiene que gobernar con Maduro. Esto está claro. Tiene que explicarse a la gente. Usted no va a cambiar el Consejo Nacional Electoral, no va a cambiar la Asamblea, no va a cambiar las Fuerzas Armadas, no va a cambiar el fiscal, no va a cambiar el Contralor y no puede cambiar el Tribunal Supremo de Justicia. Usted queda siendo un solo poder enfrentado a todos los órganos del poder público y cuidado, si más poderosos que tú. Entonces, háblele claro, usted tiene que gobernar con Maduro el primer año, al segundo año usted tiene que salir a buscar la Asamblea Nacional y tiene que votar masivamente, porque el error más grave de Venezuela es como dice Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En el 2018, atención, ganó Maduro 6 años, porque ahora, mira, ahora todo el mundo lo reconoce, está en Brasil, viajó a Brasil, viajó a Turquía, viajó a Arabia, ajá, y lo metieron preso, lo fueron a buscar, por el espacio aéreo de quién fue, ¿me entiendes? Maduro prácticamente está legitimado por casi todo el mundo. Entonces le regalaron 6 años a Nicolás Maduro por egoísmo, porque para mí es egoísmo. Como yo no podía ser candidato porque estaba inhabilitado, recordemos que Capriles estaba inhabilitado, Leopoldo preso, María Corina inhabilitada, Ledesma preso, por allá, Arria inhabilitado y Borges inhabilitado. Los posibles candidatos de ese grupo, de esa generación, no podía ninguno ser candidato. Entonces no quisieron que otro fuera presidente, y menos si venía el chavismo.
Eso yo lo puedo discutir si venía o no venía, porque la gente de oposición en Barquisimeto, en el Estado Lara, lo eligió varias veces como candidato a oposición. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ya está, ya quejándonos no vamos a resolver el problema. Entonces, el consejo es que tenemos que salir a votar masivamente y tener preparados al grupo que va a proteger el voto de testigos y coordinadores y todo. Pero se puede ganar. Estoy totalmente seguro que se puede ganar, pero tenemos que buscar la unidad. Pero la unidad verdadera, sin hipocresía, sin arrogancia, sin egoísmo, sin pacto entre gallos y medianoche. Tiene que haber un nuevo pacto de punto fijo, un pacto de gobernabilidad, pero no solamente con la oposición al principio. Después tú tienes que hacer un pacto con el gobierno, porque si no, no vas a durar un día. Pues la asamblea, por culpa tuya, de los abstencionistas, la asamblea está en manos del gobierno en mayoría calificada de los 2 tercios. 2 tercios le dejaste, la regalaste, el gobierno es el ejecutivo, le regalaste la asamblea y de paso le dejaste la mayoría calificada de 2 tercios. El próximo presidente de Venezuela, con el favor de Dios de oposición, si no se sabe mover inteligentemente, porque para eso yo digo que tiene que ser un estadista, no dura un día en el poder, porque la asamblea con la mayoría calificada de 2 tercios puede hacer lo que quiera, inclusive puede solicitarle al Tribunal Supremo un antejuicio de mérito, porque tú alguna vez invocaste el TEAR, invocaste el 187 numeral 11, invocaste una intervención militar, y entonces tú, es público y notorio que estás incursa en eso que llaman ellos, inventaron traición a la patria. ¿Me entiendes? Está. Si usted llega a disparar flecha ahí, no dura un día. Pasa lo de Bolivia, pasa lo que ha pasado en Perú, que manda son los otros poderes y usted no manda. Bueno, doctor, Eso es lo delicado de la abstención. Yo no entiendo cómo esta gente tiene en la cabeza la abstención. Le regalaron una mayoría calificada de 2 tercios al gobierno y entonces el gobierno puede hacer lo que le da gana cuando tú seas presidente, si llegas a ser presidente, si te lo permite. bueno, muchísimas gracias, doctor Labastida. Carlos Labastida nos ha estado acompañando durante este segmento de programa en Siempre Venezuela, explicándonos muy claramente el tema electoral y sobre todo el fallido proceso de abstención, cómo cese o otorgar el poder a la minoría. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Bueno, gracias a ti y la recomendación es que tenemos que buscar la unidad y votar, porque no importa lo que hagan después, pero tú ganas, cobras y demuestras que ganas. Lo que venga después, eso no te puedes preocupar por el inmediato. Hay que votar y es el consejo de votar. Confíen en su testigo de mesa y en el proceso electoral de oposición. No confíen nunca en el régimen dominante. Confíen en la oposición unida. Muchas bendiciones. Bueno, muchísimas